Hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a esta sección Espacio Yucatán, Historia y Costumbres en colaboración para tu mundo. El día de hoy vamos a platicar sobre un hecho histórico, un hecho ocurrido durante lo que se conoce como la Guerra de Castas en Yucatán, episodio bélico que duró más de 50 años, en la cual los mayas orientales se rebelan en contra del dominio criollo y mestizo de la península de Yucatán. Se caracterizó por ser una batalla sangrienta que desangró a los hijos de Yucatán durante muchas décadas. El relato en sí, en el cual nos centramos hoy, el cual he titulado Los 15 de Espita, ocurre a principios de febrero del año de 1850. Para poner un poco de contexto rápidamente, pues la Guerra de Castas estalla a partir del fusilamiento de Juan Antonio Ay en Valladolid en julio de 1847. A los pocos días, el día 30, estalla con el levantamiento de Cecilio Chi en Tepic, y de allá los mayas rebeldes empiezan a avanzar, tomar pueblos, tomar ciudades, a tal grado que únicamente quedan la ciudad de Mérida y Campeche libres del dominio de los rebeldes, y el camino real que conduce a ambas ciudades y esa zona. Cuando ya se creía todo perdido, los mayas se retiran por cuestiones que posteriormente se sabe que era para cultivar sus tierras, porque tenían que decidir o tomar la capital o morirse de hambre. A raíz de eso, el gobierno, además con el auxilio que recibe del gobierno de México, hay una cuestión de separatismo también allá, que Yucatán está separado y regresa. México acaba de terminar la guerra con Estados Unidos y parte de la indemnización que recibe de Estados Unidos sirve para auxiliar al gobierno yucateco, y en esta segunda avanzada empiezan a tomar y a recuperar el territorio perdido. Los mayas rebeldes se van a refugiar a las bosques y selvas de lo que actualmente es el estado de Quintana Roo, que en aquella época pues, la península era toda una provincia, la provincia de Yucatán, el estado de Yucatán, y desde allá, lejos de estar derrotados, se van organizando en campamentos y van realizando incursiones pues, a lo que después se conoce como una especie de zona fronteriza hacia los pueblos ocupados y controlados por el gobierno. En la época de la que nos referimos, esa zona operaban dos caudillos que eran Florentino Chan y Venancio Pec. Todavía no se había fundado lo que se conoce como Chan Santa Cruz, actualmente la ciudad es Felipe Carrillo Puerto de Quintana Roo. Eso todavía estamos hablando de meses antes de que se formara esa comunidad, y Florentino Chan y Venancio Pec operaban en un pueblo llamado Cruzchen. De allí organizaban sus incursiones. Precisamente para principios de febrero de ese año, el gobierno organiza una incursión sobre estas zonas donde, al final de cuentas, no solo Cruzchen, otras zonas estaban ocupadas en campamentos, y el gobierno procuraba pues irlos atacando, desmantelando. El padre José Canuto Vela, entre otros, y el gobierno pues trataban también de ofrecer amnistías a los mayas que estaban dispersos en los bosques, de tal forma que si se acogían al gobierno eran rescatados. Estaban muriendo de hambre en los bosques porque estaban derrotados, apenas empezando a organizarse. Posteriormente se organizan bien, pero ahorita estaban en una época de transición, y había ese ofrecimiento de amnistía de donde pues, si se rendían eran acogidos por el gobierno. Pero también organizaban incursiones militares hacia los campamentos pues, para evitar que sigan atacando los poblados que estaban empezando
a habitarse nuevamente. Es cuando eso que una columna de 1000 hombres avanzan sobre Khrushchev, que era la base de operación al mano del coronel Juan José Méndez, con guarniciones de Valladolid, de Tizimín y de Espita, precisamente. Enterado de esto, Florentino Chan, de esta maniobra, ya sea que con motivo de seccionar esta columna o simple y sencillamente a aprovechar los puntos débiles, es que decide y le da la orden al capitán Miguel Juchín que ataque el pueblo de Chemash, distante 6 leguas de Valladolid. Eso ya se disponía, ya marchaba en contra de Chemash el capitán Miguel Juchín, cuando otro capitán de nombre Albino May le avisa que Espita estaba más desguarecido y más desprevenido que Chemash, iba a encontrar menos resistencia. Espita estaba a 10 leguas de Valladolid. Entonces se encamina para Espita Miguel Juchín, junto con una fuerza de 150 fusileros y 50 macheteros. Entonces emprende la marcha. El poblado de Espita se encontraba, pues los vecinos que habían huido durante el primer embate de los mayas rebeldes, al ser recuperado Espita a mediados de diciembre del año 1848, pues regresaron a sus hogares a pues empezar a recuperarse, a reconstruir, a levantarse, a iniciar de nuevo. Y prácticamente, pues, como nos cuenta la fuente que nos sirvió, del profesor Alcalá, nos menciona que pues estaban con una mano en el instrumento de trabajo y con otra en el arma, porque era inminente que podían ser atacados en cualquier momento, como pasó en esta situación. Y el ataque se inicia a las 7 de la mañana del día 15 de febrero de 1850. Parte de la población de los varones, de los masculinos, ya se habían pues dirigido muchos a sus campos de labranza, de tal forma que la guarnición además está conformada por muy poca gente y muy pocas armas, que cuando empieza en el sur del poblado la gritería y la balacera, en el barrio de Zapcanul, pues enseguida empieza el grito de los indios, y la gente, pues muchos se encierran, los que tienen tiempo, ¿no? Definitivamente muchos corren a la iglesia, que eran los lugares pues, donde se acostumbraba a refugiarse por la población. Algunos nada más alcanzan a encerrarse en sus casas, esconderse en sus patios, en las cuevas, en los matorrales, en donde pudieran, ¿no? Y los pocos hombres que aún estaban, muchos de ellos casi niños, ancianos, jóvenes, niños, casi niños, menciona en el relato, se arman con lo que pueden, con hachas, fusiles, machetes, y corren a la plaza a defender, pues, a defenderse de los atacantes. Apenas llegaban a 15. 15 eran los defensores. Por eso es lo especial de este relato, ¿no? O sea, la diferencia entre atacantes y defensores era abismal. Son 6 que logran ganar el atrio de la iglesia. Otros 5 otros 5 se ponen tras una trinchera al oriente de la plaza, y otros 4 en otra trinchera al norte. Entre los atacantes estaba un capitán de apellido Chell, que es el que ataca, trata de sorprender la parte trasera, precisamente por el norte del cuartel, pero es recibido por los 4 que estaban allá. En las primeras descargas y disparos que intercambian,
cae mortalmente herido el capitán Chell y uno de sus principales sargentos. Por parte de los defensores es herido el joven, dicen casi un niño, Francisco Ojeda Bonilla. Esta situación de al ver herido a sus jefes causa una confusión y los atacantes emprenden la retirada. Hay que recordar que estaban también seccionados. A esto, pues, don Antonio Ojeda Ontiveros, veterano de otros eventos bélicos, le grita a sus 4 compañeros, entre ellos este joven que estaba herido de apellido Ojeda Bonilla: señores, al machete. Y le grita a los otros 5 que estaban cerca del parapeto oriente: a nosotros, vengan ustedes con nosotros. Y arremeten en contra de los atacantes que huían. Para esto, el capitán Miguel Juchín estaba pues esperando los resultados de la maniobra de Chell a caballo, y al ver lo que estaba pasando, corre en auxilio del capitán Chell y se entabla otra vez el combate. En eso están cuando de repente los defensores empiezan a gritar: el auxilio, ahí viene el auxilio. Y los otros, por temor a ser cogidos entre 2 fuegos, los atacantes deciden emprender la retirada. Los que se estaban combatiendo con los que defendían el atrio de la iglesia, al ver que su jefe y sus compañeros huían, emprenden también la retirada y ya abandonan la plaza, y los defensores ya se hacen cargo de ella. A final de cuentas, el auxilio nunca llegó. Era una estratagema que afortunadamente funcionó, porque de lo contrario los hubieran masacrado, ¿no? Pero pues esta fue la situación de cómo ellos pudieron tomar control de la plaza ante la diferencia abismal que existía entre ambos grupos combatientes. Entre los atacantes se le hicieron 4 muertos, 3 que dejaron en el campo de batalla y 1 más que enterraron apresuradamente a las afueras del pueblo. Entre los habitantes del poblado hubo 5 muertos a machetazos, hubo 6 heridos, entre ellos una señora de nombre Eleuteria Torres y el joven Ojeda Bonilla, que ya habíamos comentado, quien, a pesar de estar herido, logra capturar al capitán Chell, que pues obviamente por la gravedad de sus heridas puede ser capturado por este joven. Este capitán Chell inmediatamente pide que sea fusilado para evitar su sufrimiento. Era inminente que muriera, y por lo que parece ser se lo cumplieron, es fusilado en ese acto. Esta historia podría resultar inverosímil o de leyenda si no fuera por el hecho que si uno visita, además de que está consignado en los libros de historia de los que hablan de la guerra de castas, si uno visita el pueblo de Espita, precisamente a la entrada del ángulo sur de la plaza, a un costado de la iglesia donde hay 2 plazuelas, hay un obelisco que precisamente se levantó en memoria a estos defensores, ellos, los espiteños, los llaman los 15 grandes de Espita. Vamos a mencionar los nombres, al final de cuentas están consignados por la historia. Los defensores eran los señores Felipe Cetina, José María Peñiche, Francisco López Peñiche, Juan Antonio Ontiveros, muchos de ellos veteranos de guerra, los casi niños, adolescentes, muy jóvenes, Gregorio Quiñones, Feliciano Peñiche, Guillermo Paz, Manuel Patrón, Nazario Ojeda, Santos Cetina, Bernabé Peñiche, José Moreno Argáez, Remigio Chávez, Cornelio López y Francisco Ojeda Bonilla, el joven herido. A los pocos días, la incursión
que se había realizado contra Khrushchev regresa victoriosa, y al enterarse de lo que había ocurrido en Espita, los coroneles Sebastián Molas y Tomás Peniche Gutiérrez, el último comandante precisamente de la guarnición de Espita, organizan una incursión punitiva en contra del cuartel general de Miguel Uchín, que se encontraba en el pueblo de Sisbichen. A él, los cuales fue derrotado, le hicieron varios muertos, muchos prisioneros, entre ellos 2 que habían participado en el ataque de Espita, y lograron recoger a 144 indígenas mayas que se acogieron a la amnistía del gobierno. Pues en fin, esta es la historia, quizás un poco increíble, pero pues vaya, está consignado en los libros de historia. Una pues teoría personal, obviamente, es que si uno lee La Guerra de Castas, de repente se encuentra con este tipo de situaciones que logran defenderse a pesar de la diferencia numérica, y logran salir victoriosos los defensores, pero pues yo considero que eso es causa de la desesperación, porque sabían que si eran derrotados, pues normalmente en ese conflicto tan sangriento no había la piedad, ¿no? Ya sea que fueran asesinados todos los habitantes, las familias de los defensores, los papás, los hijos, los hermanos, o bien sean esclavizados, pero pues en fin, quizás ante situaciones desesperadas pueden pasar este tipo de cuestiones, obviamente también con una buena dosis de buena suerte. Bueno, espero que les haya gustado y nos vemos a la próxima.